y empiezo a hacer la presentación. Segundo, ¿dónde estamos? Aquí está. Partimos con una presentación. En este momento deberían estar viendo la presentación. Y es un caso de estudio donde ustedes ya trabajaron con el dataset. El dataset estaba dentro del taller. El dataset se llama Pizza Delivery y es un negocio de pizzas, básicamente. Y le muestro el contexto del problema cuál es. No voy a leerlo todo, pero todo esto está arriba, o sea, en Canvas. Lo único que deben hacer en este momento es dejar abierto RStudio para poder trabajar. En algunos momentos les voy a pedir que copien algún tipo de código desde Canvas, pero en este momento solamente RStudio para poder abrir. Segundo, a ver si hay alguien más que está. Segundo, que está. No, hasta ahora estamos todos. Ok, estupendo. Bien, bueno, el dataset, el contexto del dataset es el siguiente. Es una data que corresponde a un restaurante italiano de pizza, básicamente, que tiene, y esto básicamente es un periodo del año 2014, y lo que registras tiene varios branch o varios centros, digamos, donde distribuyen donde distribuye la pizza. Hay dos operadores que reciben las llamadas y de acuerdo al lugar donde está más cercano, la dirección más cercana, así indican a qué sucursal o a qué branch o sucursal tienen que hacer el pedido. En general, este es un negocio, estoy dando el contexto para poder empezar a resolver problemas de tipo estadístico. Eh, el negocio tiene 3 sucursales, como dice ahí, y la entrega de pizza se administra de manera centralizada. Hay un operador que recibe la llamada y reenvía la orden. Hay 5 conductores que envían es un negocio de delivery, y el conjunto de datos lo que hace es de manera ordenada captura los tiempos de delivery, los tiempos que se llega a la pizza, la temperatura, porque tiene un dispositivo para medir la temperatura, porque es un estudio que está haciendo el dueño digamos, de este negocio, porque ha recibido muchas quejas porque la pizza llega tarde y fría. Ese es como su problema fundamental. ¿Ok? Entonces, el dueño lo que observó fue una serie de quejas, y la idea es un poco que con esta data que tenemos, tratar de ayudar digamos, al dueño del negocio a resolver una serie de problemas. Una de las ocurrencias de este señor es, o sea, bueno, es justamente colocar un sensor para medir la temperatura, y la temperatura debería estar superior a 65 grados para decir que la pizza llega caliente. Esa es como la idea. Y también se le ocurrió una serie de ideas para poder ayudar a su negocio, diciendo de que si la pizza llega después de 30 minutos, entonces otorga una botella de vino en general. Ok, más o menos ese es el contexto. Entonces, la primera hipótesis que plantea este caballero tratando de buscar el problema, o básicamente no es la hipótesis, sino lo que quiere él más bien, dice: el gerente plantea la hipótesis de que en promedio las pizzas se entregan en menos de 30 minutos y con una temperatura superior a 65 grados. Entonces hay que probar estadísticamente si él tiene, con la data que tenemos, si efectivamente esta hipótesis es correcta. Repito, en este momento lo que quiero hacer es usar esto como pretexto para poder introducir dentro del marco de taller de inteligencia de negocios, o sea, dentro de los negocios, cómo podemos aplicar analítica, que eso se llama analítica, usando algunos elementos de estadística. Y a partir de ahí empezar a trabajar de manera más analítica con la data, no solamente lo que hemos hecho hasta el momento, que es visualizar la data, limpiarla, sino que ahora vamos a tratar de entrar dentro del modelamiento de la data. Es decir, ya tengo datos y ahora quiero encontrar cosas importantes a partir de data. Y la primera cosa que vamos a ocupar es inferencia estadística, y vamos a hacer prueba de hipótesis, etcétera, con esto en general. ¿Ok? Entonces, esta es como la presentación. Vamos a primero probar las hipótesis. Hay como varias hipótesis que tiene este dueño, y la idea es justamente validarlas o no. ¿Ok? Entonces, partimos con la primera hipótesis, que dice que, según digamos, este dueño, que la pizza va a llegar en menos de 30 minutos y con una temperatura superior a 65 grados, y vamos a ver si efectivamente la data nos aporta esto o nos confirma esta hipótesis o no. Entonces vayamos a RStudio. En este momento vamos a RStudio y carguemos la data. La data ustedes deben de tener ya en su directorio de trabajo, porque es la misma data que trabajaron en el taller, que se llama Pizza Delivery. ¿Okay? Voy a cambiar, repito nuevamente lo que siempre digo en todas las clases: si ustedes tienen alguna pregunta, no me dejen avanzar tanto, simplemente me interrumpen o me preguntan, ¿ok? En el camino, ¿bien? Para que no me entusiasme y empiece a hablar exageradamente rápido, ¿ok? Entonces, ni hay problema. Ahora deben estar viendo
digamos, RStudio particular. Bien, lo primero que vamos a hacer, bueno, como siempre, es colocar la base del directorio de trabajo. Ya yo lo tengo listo, directorio de trabajo, pero ustedes lo pueden colocar ya, o sea, en general, ¿no? O sea, yo lo que voy a hacer es hacer la lectura de mis datos, que ya yo tengo mi directorio de trabajo. Ustedes carguen su directorio de trabajo, ¿ok? Ese es el primer paso, de cargar su directorio de trabajo. En particular, bueno, yo lo voy a cargar también, por si acaso, set working director, ¿ok? En mi caso va a ser, bueno, ¿dónde estamos? Un segundo, yo necesito colocarlo, ¿ok? Esto habitualmente lo tengo por defecto, users, ya, users, pues claro, por users, ya, mi nombre, que es ustedes tienen que colocarlo, me imagino que ya lo tengan listo. En mi caso tengo las cosas en Dropbox. Ok, en Dropbox. Disculpe, yo creo que ya yo lo tengo listo. Antes de seguir, déjame ver si está o no está listo. Entonces, si yo coloco Get Working Director, voy a tener y efectivamente ya lo tengo, así que lo que voy a hacer es simplemente reafirmarlo, nada más para no tener que escribirlo acá. Lo voy a reafirmar acá y ya está listo mi directorio de trabajo. Ok. Dentro de mi directorio de trabajo voy a cargar la data, los datos, y ustedes hacen lo mismo, ¿no? Datos, read CSV. Okay. La data se llama Pizza Delivery, o creo que se llama así la data, sí, con minúscula. Pizza, raya Delivery. Profe, disculpe, ¿Sí? ¿vamos a hacer el ejercicio del taller? No. Vamos a usar la base de datos Pizza Delivery, pero no es el taller. O sea, vamos a usarla Ya, como de punto de partida para introducir algunas cosas. ya, Entonces, profe. no vamos a repetir el taller, solamente vamos a trabajar con, digamos, prueba de hipótesis. No sé si en el taller le pedí prueba de hipótesis o no. Me refiero con Pizza Delivery, o solamente graficar. Acordarme, no me acuerdo qué hicimos en el taller. ¿Me pueden decir? ¿Se acuerdan? No hicimos test de hipótesis. O sea, no Hicieron lo un test de pedimos hipótesis, test, pero con otro dataset. Ahora yo voy a hacerlo con digamos, y vamos a ir respondiendo claro. algunas preguntas sobre la base de este dataset que utilizo, que es el mismo que hicieron en el taller, pero con otras preguntas. De hecho, lo vamos a usar muchas veces durante el curso, porque lo uso de ejemplo para ilustrar un montón, digamos, de conceptos. Entonces, partamos con base de datos. Y ahí me van diciendo si efectivamente o no es lo que hicieron en el taller. Creo que no, creo que esto es otra cosa distinta, ¿no? Entonces, partamos entonces con header igual true, aquí la primera cosa, para indicar que hay encabezamiento, la separación está hecha por coma, separación por coma, y los decimales aclaramos que son por punto. Con esto cargamos la data y vamos a echar una mirada a la data a ver si efectivamente los datos son los correctos. ¿Ok? Entonces tenemos los datos de la pizza, que repito, ya ustedes deben haberlo visto, corresponden al día, la fecha, el tiempo de delivery, el tiempo que se demoró la pizza en llegar, los operadores, que son los que reciben las llamadas, el branch, que son las sucursales, el driver, que es el chofer, la temperatura con que llega la pizza, el bill, básicamente es la cuenta, el número de pizzas hecho, si hay vino libre o no, o sea, si se otorga o no vino, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, esta es nuestra data y sobre esa data vamos a tratar de responder a la primera consulta que hace este caballero, que es simplemente indicar si efectivamente los datos corresponden a, si la pizza llega en menos de 30 minutos, esa es su hipótesis, y con una temperatura mayor a 65 grados. A ver, un segundito, que hay personas en espera. Un segundo. Ok, sí, hay personas en espera. Admitir. Bien, gracias. Gracias por la... Bien, listo. Vamos a empezar a hacer la prueba de hipótesis, pero antes de hacer una prueba de hipótesis vamos a usar algunos recursos que tiene R que son interesantes. Lo primero, vamos a construir una cosa que se llama la Empirical Cumulative Density Function. Y le explico qué es esto. Tiene un nombre muy grande, pero básicamente es una función de distribución acumulada.
y empírica porque la vamos a calcular a partir de la data. Entonces, lo primero que hacemos es un plot, punto, y usamos que es estadística, que es estas siglas ECDF, significa Empirical Cumulative Density Function. ¿Y de qué lo vamos a hacer? De los datos timed. ¿Por qué? Porque nos vamos a enfocarnos sobre los datos de tiempo. Datos tiempo. Y hacemos la gráfica. ¿Ok? En principio, un segundo. En principio, lo que nosotros deberíamos estar viendo acá, a ver un poquito para acá, es una gráfica que es la cantidad de datos, segundo, la cantidad de datos acumulados de acuerdo al tiempo. Aquí abajo en el eje X es el tiempo, el área bajo esta curva es igual a 1. ¿Y cómo se lee esto aproximadamente? Por ejemplo, uno ve a partir de esta data, mejor lo voy a escribir acá aquí ya yo tengo más o menos dibujo. Deberían estar viendo algo parecido a esto, lo que pasa es que yo le agregué algunas cosas más. La idea es la siguiente, esta es la función de distribución acumulada, y el objetivo es 30 minutos, el tiempo de delivery es menor a 30 minutos. El área bajo la curva, a la izquierda, es lo que indica la probabilidad de que la pizza llegue en menos de 30 minutos. Ustedes ven que a la derecha hay mucha más área que a la izquierda. Por lo tanto, esta área, cuando uno la calcula, le va a dar aproximadamente 25, 0.25 quiere decir que el 25% de las entregas son menores a 30, mientras que el 75% son mayores a 30. Entonces, eso lo vamos a calcular ahora. Solo quería mostrar en la gráfica. Esta gráfica de distribución acumulada es una función de distribución de probabilidades acumuladas a medida que pasa el tiempo. Entonces, esto nos va a dar una idea de que ya las cosas no están yendo bien para este dueño digamos, del negocio, porque el 75% de las veces las pizzas llegan con más de 30 minutos. Eso es lo que nos dice la gráfica. Regreso a R nuevamente para que nos demos para verlo mejor. Repito, si yo me paro aquí en 30, el área a la izquierda de 30, el área bajo la curva que está en que me va a indicar básicamente la probabilidad. Ok, para yo poder calcular esto con números, no solamente con la gráfica, y yo introduzco una función, le pongo el nombre que quiera, lo voy a llamar a la función CDF, que significa Cumulative Distribution Function, por eso es un nombre que pongo yo. Lo que no es el nombre es esto, SDF, que eso sí es un comando que tiene, SDF es un comando que tiene R, que sí, justamente nos permite definir esta función. ¿Qué es lo que le vamos a pasar a ese comando? Los datos correspondientes al tiempo, o sea, todos los datos de tiempo. Y la gracia que tiene este comando es que construye esta función, este dibujo lo construye, pero lo guarda dentro de la función CDF, ¿ok? Haciendo esto, entonces, si uno quiere, por ejemplo, calcular CDF de 30, es decir, significa el CDF de 30 me va a dar la probabilidad a la izquierda de 30, es decir, toda la probabilidad de que la temperatura, de que el tiempo sea menor o igual a 30. Al calcular esto, así tal cual, ese CDF de 30 me va a dar que esta probabilidad es 0.25 aproximadamente, ¿no? Entonces, básicamente ese es un resultado. Por ejemplo, si yo quiero saber la probabilidad que está del otro lado, es decir, la probabilidad de la derecha, es decir, la probabilidad de llegar con mayor que 30, puedo escribir 1 menos CDF de 30. ¿Ok? Y con esto yo tengo que casi el 75% de las veces llega mayor. No sé si se entiende, si hay alguna pregunta. Esto es una función muy útil, porque a partir de la data, yo puedo construir una función de distribución, en particular la función de distribución acumulada. Y por eso el nombre que se le pone una E delante que significa empirical. Empirical es porque no es teórica, no la inventamos nosotros, la capturamos a partir de la data. Entonces, la primera cosa que yo puedo decirle al señor, sin hacer ni siquiera una prueba de hipótesis todavía, solamente construyendo una función de distribución empírica, es que la data está en contra de la hipótesis, es decir, que efectivamente la probabilidad de irse por encima de 30 minutos es simplemente mayor. ¿Ok? O sea, que la pizza llegue con 30 minutos sea mayor. Entonces, esa hipótesis ya está siendo rechazada usando esto. Pero aprovechemos y apliquemos ahora otra técnica estadística, que ya ustedes la probaron también en el taller, que es el t-test o la prueba t-students, ¿no? ¿Qué es lo que hace la prueba de t-students? Bueno, yo voy a tomar t-test, nuevamente la prueba de t-students. Voy a introducir los datos tiempo. Es decir, voy a colocar qué es lo que hace la prueba de t-students. Recuerden que solo una consulta, nada más para poder... ¿Se acuerdan lo que hace la prueba de t-students?
para entrar solamente en algo, digamos, por encima, no entrar en tanto detalle. ¿Sí o no? Ahí me dicen por cualquier Sí, vía, más o digamos. menos. ¿De Pero acuerdo? igual, explíquelo, por si acaso. Ok. Es, Pero es profe, sencillo, tengo no es que vaya entendido. a dedicarme a hacer la deducción completa. Afortunadamente, R tiene que hacer una serie de comandos, lo que sí falta es evidentemente que se entienda. Lo que voy a calcular es el promedio de datos time y lo va a comparar con un promedio determinado. Entonces, si genera una hipótesis nula, por ejemplo, voy a escribirlo acá y ahí lo explico. O sea, t-test, ¿qué es lo que voy a generar con t-test? Voy a introducir mis datos de tiempo. Dentro de mis datos de tiempo, t-test calcula el promedio de esta muestra, es la muestra que lo estoy tomando. Y yo lo que quiero saber si esa muestra, estadísticamente, uno puede decir que el tiempo es mayor estricto que 30. Entonces, por lo tanto, defino un mu, que es un valor, a ver, por defecto, el mu corresponde a los valores promedio. Entonces, yo quiero comparar el promedio que está en mi data con el promedio que yo espero que sea. Y voy a indicar que mi hipótesis alternativa, la hipótesis alternativa, es que sea mayor, greater. Greater significa que sea mayor. Ok, explico brevemente, nuevamente todo el comando. Ese es el comando ya listo para funcionar y después explico el resultado. Primero, ¿qué es lo que se hace t-test? Una prueba de estudio que compara el promedio real, es decir, el promedio que tengo en mis datos, con el promedio que yo estimo que debe ser, que es 30. Le aplico la hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa es que el tiempo sea mayor a 30. Eso es la hipótesis. Quiere decir, ¿cuál es mi hipótesis nula? Lo contrario de la alternativa. Quiere decir que lo que estoy diciendo es que el promedio de datos time va a ser menor o igual a 30. Mientras que la alternativa me dice que el promedio va a ser mayor. ¿Ok? Esa es la hipótesis alterna o alternativa. Entonces, corremos y nos da el resultado. Y ahora explico el resultado con detalle. Bueno, primera cosa, yo me debo fijar en el p-value. El p-value es muy pequeñito. El p-value es lo que se llama el error tipo 1. El error tipo 1 significa rechazar la hipótesis nula y que esta en realidad sea cierta. Como es muy pequeño, quiere decir que el error, la probabilidad de cometer un error tipo 1 es muy baja y por lo tanto puedo rechazar la hipótesis nula. ¿En qué consiste la hipótesis nula? Consiste en que el tiempo de delivery es menor o igual a 30 y la hipótesis alterna es que el tiempo va a ser mayor o igual que 30. Por eso lo escribimos acá como alterna. ¿Ok? ¿Se entiende o no? ¿Aló? Sí, profe, sí se entiende. Perfecto. Entonces, hay una cosa, varias cosas que yo me puedo fijar acá porque tiene mucha información en el resultado. En primero, me dice que el p-value es lo primero que me fijo. Lo segundo que me fijo es lo siguiente. Observen que el intervalo de confianza, es donde se encuentra el 95% de las veces mi resultado. ¿Okay? Y el resultado, el intervalo de confianza no incluye 30. Fíjense que va desde 33 hasta el infinito, en el 95% de los casos. Y como no incluye al valor 30, entonces por eso yo debo rechazar la hipótesis, porque la mayoría de las veces, en el 95% de los casos, se encuentra mayor a 30. Es decir, el intervalo de confianza no contiene el valor que yo estoy indicando que es 30. Entonces, la hipótesis nuevamente ya me afirma que efectivamente, estadísticamente puedo decirlo, ya no es una tincada, ya simplemente, o una gráfica, ya es una valoración estadística adecuada. Profe, Sí, te escucho. gráficamente, ¿dónde se rechaza y dónde se acepta? ¿Dónde en el gráfico? No en el gráfico. El gráfico que acabo de dibujar es un gráfico de función de distribución. El gráfico es distinto cuando... Lo que pasa es que estás acordándote de lo que es el t-test. El t-test es una función de distribución normal, o Claro. parecida a la distribución normal. Y lo Se que rechazaba como los intervalos colas, chiquititos, ¿no? que están fuera de los intervalos, pequeñitos, esos intervalos que están fuera. Entonces, no es la función de distribución digamos, de la test students. Entonces, por eso no lo veo en la gráfica. No tengo la gráfica del test student. Podía graficar la test student, en principio, pero no es el objetivo. Entonces, básicamente, lo que estoy viendo es que el pedacito que hay, es el pedacito de rechazar, esa área. Usted dibuja, es como una especie de campana, un poquito más ancha, test student es más ancha que la normal.
Y el pedacito que está ahí es el área que yo debo tomar para indicar el p-value. Entonces el p-value me dice que ese pedazo ahí es muy pequeñito y puedo rechazar la hipótesis nula porque esa es la probabilidad digamos, de cometer un error al rechazar la hipótesis nula. Eso es. Entonces acá esta gráfica que está acá no es, lo único que me indica esta gráfica, que si yo trazo una línea por acá, el área bajo la curva, a la izquierda de 30, es 25%, 0,25, mientras que el área del otro lado es 75%. Entonces eso es lo que me está indicando de que en el 25% de los casos yo llego con temperatura menor o igual que 30 y la mayoría de los casos no llego así. Repito, esta no es la distribución T-Students, es la distribución empírica de la data. ¿Okay? Lo que pasa es que me imagino que en estadística deben haber hecho la gráfica de la campana y los pedacitos simétricos. No, ese no Primero es lo que hacíamos la gráfica, establecíamos la hipótesis y después lo comparábamos con la de Student. Deberían dar los mismos valores en realidad. Sí, sí, pero en este caso no es eso lo que estoy indicando. Estoy indicando aquí una distribución empírica de los valores. No es que yo no dé los mismos valores. No, es que hay que capturar en este caso el estadígrafo o la estadística que estoy trabajando es el promedio. Entonces yo estoy diciendo que la probabilidad de que el promedio sea mayor que cierto valor es muy chiquitita, es muy pequeña para no rechazar la hipótesis, para rechazar la hipótesis nula. Entonces puedo rechazar la hipótesis nula en esa razón. Entonces, repito, para simplificar la existencia, uno aplica T-Students, coloca sus datos, lo compara con el mu que uno estima que debe suceder y indica la hipótesis alternativa. El p-value básicamente es básicamente el área que está en los pedacitos del T-Students, que es muy bajita, muy pequeña. Entonces, la probabilidad de que esa hipótesis, de rechazar la hipótesis nula y cometer un error es muy baja. ¿Okay? Entonces, por eso es que lo hacemos de esta manera. Hagamos lo siguiente. ¿Cómo tendría que hacer para poder entender un poco mejor el tema? ¿Cómo tendría que hacer con el tiempo, con la temperatura? Por ejemplo, ¿cómo haríamos el cálculo usando la T-Students, pero valorando la otra hipótesis? La hipótesis es que el dueño dice que la temperatura la pizza llega con una temperatura mayor a 65. ¿Cómo lo hago esto o cómo lo pruebo esto con T-Students? Pongan null en vez de alternative. Explíqueme un poquito. ¿Cómo? En vez de alternative, null, porque ¿Sí? ahora queremos ver la hipótesis nula y ¿Sí? que se cumpla. Recuerden que ahora vamos a hacerlo en vez de par tiempo para la temperatura. ¿Cómo partiríamos? Debería ser Datos, temperatura. Exacto, ahí me va indicando, tú me vas a indicar. T-test, lo primero que voy a escribir son los datos, pero de temperatura, ¿no? Temperatura. Claro. Correcto, ahí estamos. ¿Con qué lo vamos a comparar? ¿Con qué mu lo comparamos? Con el promedio de la temperatura que uno espera. Con el promedio, con el que creemos nosotros que es el promedio, que es 65. 22. ¿No? 65. Recuerden que la hipótesis inicial era que mi tiempo era menor o igual a 30 y que la temperatura con que llega la pizza es mayor o igual a 65. ¿Ok? Entonces, ahora tengo que darle una alternativa. Una vez que yo fije la hipótesis alternativa, ya yo fijo la contraria, que es la hipótesis nula. Entonces, ahora yo tendría que definir la alternativa. Entonces, yo quiero probar que me llega más fría o que me llega caliente. Eso es. ¿Cuál sería la hipótesis nula aquí? En principio. Que llegue más caliente, mejor. Que llegue más caliente. Por lo tanto, mi alternativa es que llegue más fría, ¿no? ¿Se entiende, no? Claro. O sea, mi hipótesis nula es la hipótesis que tiene el dueño. El dueño me dice que efectivamente él quiere que la pizza llegue con más caliente, o sea, mayor a 65. Entonces voy a tomar esa como la hipótesis nula que quiero o no validar. Voy a rechazarla o no voy a rechazarla, depende de la hipótesis. Entonces, por lo tanto, la alternativa es menor. Menor a 65. Quiere decir que lo contrario a menor es mayor o igual a 65. ¿Ok? Entonces, ese es justamente el comando que debo realizar y ahora lo ejecutamos y veamos qué es lo que nos sale y ahí tendríamos que volver a indicar. Primero, vemos lo siguiente. El p-value es bajito nuevamente, muy pequeñito. Y eso nos indica que la probabilidad de cometer error tipo 1 es muy baja.
¿Qué significa error tipo 1? Nuevamente repito. Es cuando uno rechaza la hipótesis nula siendo esta real o siendo esta verdadera. Entonces, la probabilidad de rechazar, o sea, de que sea real, o sea, de cometer un error a rechazarla es muy baja y por lo tanto me doy el lujo de rechazarla. O sea, no estoy seguro 100%, pero estoy seguro que en un 95% de los casos o de confianza, el rechazarla va a ser correcto. O sea, estoy bien rechazándola. Entonces, eso me permite también ver otra cosa más. Me dice acá, el intervalo de confianza no incluye el valor 65. Observen que va desde menos infinito hasta 63. Quiere decir que las temperaturas van en todos los valores, desde menos infinito hasta 63, pero no llega al 65. ¿Se entiende? Entonces, por lo tanto, rechazo la hipótesis nula. ¿Cuál es la hipótesis nula? Que mi temperatura, o sea, que la pizza llega a una temperatura mayor a 45. Ese es el esquema básicamente de trabajo, sin hacer dibujo de test student, si ven el área, eso es un poco más manual. Esto es como más práctico, puedo ejecutarlo cada vez que quiero y yo tengo que aclarar cuál es mi hipótesis nula o alternativa. ¿Ok? Entonces, ¿se entendió? Ok. ¿Sí? Vamos entonces nuevamente a ver otra suposición que hace este señor en su negocio. La otra suposición es o supuesto. Aquí está aclarado, esto lo rechazamos, ¿no? Básicamente el intervalo de pi se llega en 34 puntos en un intervalo de infinito, como habíamos dicho, y en caso de la temperatura también lo probamos, ¿ok? Vamos a hacer otro problema que tiene digamos, el dueño. El dueño decide que para evitar las quejas, que si el despacho de la pizza lleva más de 40 minutos, o sea, si la pizza se demora en llegar más de 40 minutos, y nosotros estamos viendo que por lo menos más de 30 minutos más de 30 minutos llega, en la mayoría de las veces, en el 75% de las veces. Bueno, en el caso de que pase los 40 minutos, se le entregará a un cliente una botella de vino gratis. Esta oferta solo es rentable si menos del 15% de las entregas llegan demasiado tarde, es decir, más de 40. La pregunta que se hace este dueño es si es conveniente innovar o no de esta manera, básicamente. O sea, no sé si entiende el problema claramente. Es decir, si el cliente recibe la pizza después de los 40 minutos, yo te doy, o el dueño te da una botella de vino gratis. Entonces, pero el problema es que si esto es más del 15%, entonces ya no es rentable porque pierdo dinero entregándote la botella. Entonces, la pregunta que hay que hacer ¿es conveniente o no esto? El dueño me pregunta, por ejemplo, si yo soy un analista de datos o quiero resolver su negocio, trabajar con su negocio, me hace esa pregunta. ¿Lo hago o no lo hago? Esa es la idea. Y como hay que tomar Entonces, decisiones habría que hacer basadas en como datos. dos análisis, ¿no? Te escucho, repito. Hay que hacer como dos análisis, para contar las veces que se demora más de 40 minutos, para calcular el porcentaje, y si ¿Ya? es mayor a 15, no es rentable. Sí, aparte, pero probándolo con un pues, estadístico, porque puede ser que, recuerden que los datos sigue siendo una, a ver, los datos, lo primero que hay que hacer es lo que dices tú, vamos a calcular la proporción de las veces que llega con más de 40. Y vamos a comprobarlo si ese es mayor que 15 o no. Si es mayor que 15, tengo que ahora seguir a una segunda opción. O sea, tengo que probarlo estadísticamente de que no depende de mi muestra, de alguna forma, porque al yo tomar una muestra, puede ser que, dado esa muestra que tomé, de datos, de observación, ocurra lo que dice, o sea, que la proporción efectivamente para esa muestra es mayor y no resuelvo. Yo lo que quiero hacer ahora es una prueba de hipótesis, donde me diga que para toda la población ocurre esto, o sea, la proporción satisface o no una cierta condición. Vamos a hacerlo en la práctica para no hablar en abstracto, y ahí comentamos un poquito más, ¿ok? Voy a regresar a R y voy a hacer la prueba de hipótesis correspondiente. Y lo que me dice es muy correcto. Primero debo determinar la proporción de veces que me llega después de 40 minutos. Entonces eso lo voy a hacer de la siguiente manera. R tiene una cosa que se llama el which, ¿no? Which. Entonces yo puedo pedirle, dame las veces que los datos time sean mayor que 40. ¿Ok? Mayor que 40. Eso es lo que me dice. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? En todas las observaciones que tengo, el which me va a indicar cuáles de esas observaciones hacen que el tiempo sea mayor que 40. Ahora, el which lo que me da son los índices, es decir, los valores de las observaciones. ¿En qué observación va a haber
yo en principio no quiero calcular el índice. Si lo hago esto, observen que me dan los valores de los índices. O sea, en la fila 3, la temperatura es mayor que 40. En la fila 6, en la fila 7, en la fila 11. Pero no es eso. Yo lo que quiero saber Hay que cuánto hacerlo hay. sumario, ¿no? Un Yo lo sumario. sumo, o también puedo Count. escribirlo length. Lo puedo O sumar. length. Pero mejor no lo sumo, porque si no sumaría los valores. Entonces utilizo la longitud. Entonces sería length GTH, que es la longitud, que me daba la longitud de esta lista, ¿no? ¿Cuántos datos hay a mayor de 40? ¿Cuántos datos mayores que exactamente? Entonces me dice que hay 229 casos. Es decir, me va a sumar la cantidad de veces. O sea, no utilizo el comando sum, porque si no sum me va a sumar los índices. O sea, en vez de sumarme 878 como un caso, me sumaría 878 más 883, entonces no puedo escribir sum. Entonces length es que me dice la longitud de los datos, de la cantidad de datos que tengo. Almacenemos eso en A, en una variable que le voy a llamar A. Y B, yo sé lo que es B. Voy a suponer que es la longitud de mis datos, ¿no? Length GTH es ¿de quién? De mis datos tiempo. Entonces, en realidad yo sé cuánto es, porque básicamente yo sé que aquí, acá me dice que hay 1266 casos, ¿no? O sea, la muestra mía total son 1266. Ok, entonces B, pero recuerden, ahora B va a tomar el valor de 1266 y me fabrico una proporción. ¿Qué proporción me fabrico? A partir de los casos que satisfacen la condición de ser mayor que 30, disculpen, y dividido por la cantidad total. ¿Ok? Entonces me da que da 0,18. Evidentemente, 0,18 es mayor que 0,15. ¿Ok? Evidentemente. Pero, nuevamente, yo quisiera estar más seguro, porque recuerden que estas son mediciones que yo hice durante un mes. De un cierto año medí. Pero ¿qué pasa si yo mido el próximo mes? El próximo mes la proporción sería la misma, o sea, si incremento más datos, me refiero si coloco más datos en la población. Entonces yo puedo tomar ese 1266 como el tamaño de mi muestra, la muestra que tomé a partir de los datos. Por lo tanto, debo usar una prueba de hipótesis que se relacione con proporciones. Y esto es una prueba de hipótesis basada en la distribución binomial. ¿Ok? Entonces, lo que voy a indicar ahora se llama binom test. O sea, uno escribe binom test, ahí está, binom test, que tiene las siguientes partes. Primero, escribo la cantidad de veces que se satisface la condición que yo quiero medir. O sea, la cantidad de éxitos, entre comillas. Éxitos, eso son la cantidad de veces que sucede. Después escribo la cantidad total de mi muestra, que se va a llamar B. O sea, habitualmente uno escribe como M, N, para que se entienda más o menos la idea, ¿no? Y después digo con quién yo quiero compararla, con 0.15, ¿okay? Con P, es decir, quiero comparar que A y B sea mayor a 15. Y después escribo la hipótesis alternativa. Perdón, ¿qué hacía ese test? No te escucho de nuevo. ¿Qué hacía ese test? ¿El P qué cosa es? No, el P es la probabilidad, pero el test binom.test. El binom test me va a indicar si la proporción es mayor o no. Recuerden, no sé si dieron en inferencia. En inferencia dieron de haber dado t-test, que es para comparar promedios. Y la prueba binomial es una prueba para capturar proporciones, es decir, las proporciones. Perfecto. Por cierto, en el sitio de Canvas, déjenme un segundito. A ver, voy a cambiar un momentito acá para que se... ¿Dónde está Canvas? Ups, ¿dónde está? Un poquito. Semana 3 creo que era. Acá. Por favor, ustedes pueden entrar a resumen de inferencia estadística básica PDF y descargarlo. ¿Ok? Creo que está ahí o no. ¿Dónde está? Disculpen, no sé si lo tengo yo en otro lugar o no. Perdón. No sé si lo tengo acá o no. Resumen de inferencia estadística básica. Así es. Bien. Y ahí van a ver lo que es el binom test. ¿Ok? Pero no es nada que ya no hayan hecho ustedes. El test binomial sirve para comparar proporciones. Es decir, tú tomas una muestra. Imagínense que tienes una muestra y tú quieres capturar, por decir algo, cuántas personas fuman en la población de Santiago de Chile. Tú no vas a tomar a toda la población, no tomas toda la población. Tú lo que tomas es una muestra. Por ejemplo, tomemos una muestra de 300 personas y hagámosle la pregunta, ¿fuma o no fuma?
Entonces, los que fuman, los cuento, los guardo en A. Y los que no fuman, que es el tamaño, el tamaño total de la muestra, los guardo en B. Y básicamente yo lo que quiero es hacer una inferencia de toda la población. Es decir, voy a hacer un test binomial para comparar cómo se va a comportar en toda la población. Y eso es lo que se llama el test binomial. ¿Ok? A ver, entonces vamos a, nuevamente, en regreso. Si tienen alguna, lean esto, ese resumen, es un buen resumen como para no tener que leer todo lo que hicieron inferencia, pero es un buen resumen con lo básico. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hace el binom test? Compara la proporción, que es 0,18, con 0,15. Y yo quiero comparar si efectivamente esa proporción es mayor realmente o no que 0,15. Por lo tanto, mi hipótesis alternativa, voy a escribir que es greater. ¿Por qué greater? Porque la hipótesis nula es que sea menor o igual a 0,15. Y yo quiero saber si rechazo o no rechazo esa hipótesis. Es decir, si realmente el resultado que obtuve es 0,18 es realmente mayor que 0,15 estadísticamente hablando, digamos, para toda la población. Entonces esa es la idea de hacer el binomio. Y eso es todo lo que uno requiere del binomio. Entonces, haciendo la prueba binomial, hago la prueba de hipótesis, me da que efectivamente P es menor que 0,05. Este es el valor de P. ¿Okay? Por lo tanto, la hipótesis alternativa es, efectivamente me dice que la probabilidad de suceso, de éxito, es decir, que que la proporción sea mayor es mayor que 0,15, básicamente, es la que gana, la hipótesis alternativa. Si ustedes se fijan en el intervalo, ¿aló? Chuta, sorry. Un segundo, me están llamando acá y no... Ya, ok. Perdón. Ya, nuevamente, repito, veo que el intervalo de confianza, el 95%, se encuentra entre 0,16 hacia arriba. No incluye el 0,15 que estoy indicando yo, y por lo tanto rechazo la hipótesis nula. ¿Cuál es la hipótesis nula? La contraria a la alternativa. ¿Y qué sentido es lo contrario? Que sea menor o igual a 0,15. Por lo tanto, la respuesta que yo le daría al dueño del negocio es simplemente no dé esa botella de vino porque la data te está indicando de que no lo hagas. Vas a perder. ¿Ok? Entonces esa es la primera respuesta basada en una analítica de la data propiamente tal. Sigamos profundizando un poquito más en este ejercicio para indicar cómo nuevamente la estadística puede ayudarnos a resolver algunos problemas de negocio, ¿no? Voy nuevamente efectivamente aquí lo que hice fue aplicamos un test binomial para trabajar con proporciones. Ese es el test que se usa para proporciones. El test student se utiliza para valores promedio y el test binomial para proporciones. Eso es lo que deberían capturar justamente la diferencia. Veamos otro problema más, digamos, ¿no? Otro problema más que tiene este señor. Para tratar de buscar la causa del problema, el dueño construye una nueva hipótesis que plantea la siguiente. Existe una relación entre el operador que recibe la llamada telefónica y la temperatura de la pizza. Él está planteando que efectivamente hay una relación entre los dos. De alguna manera, lo que está indicando este señor es que la culpa de todo la tienen los operadores. Debe haber un operador que esté trabajando mal. ¿Okay? Esa es más o menos la idea. Y la hipótesis uno la operacionaliza en el sentido de que operalicemos la pizza indicando que una pizza caliente se define cuando su temperatura es mayor a 65. Entonces hay una relación entre la temperatura de la pizza y es lo que plantea la hipótesis. Mi hipótesis nula es, existe una relación entre el operador y la temperatura de la pizza. Esa es mi hipótesis. Yo quiero saber si existe efectivamente o no una relación entre las dos. ¿Se entiende la pregunta? Y ahora voy a usar otra prueba de hipótesis que para resolver este problema que se llama la chi cuadrado, o la chi square. ¿Ok? No sé si se acuerdan o no. También. ¿Sí o no? De la chi square, la chi cuadrado. ¿La vieron alguna vez la chi cuadrado para saber o no? Sí. Bueno, ok. La pregunta es, ¿verdaderamente existirá alguna relación entre el dueño de la pizza o no? Y listo. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente.
como dice el ejercicio, vamos a operacionalizar la hipótesis indicando que una pieza caliente se define cuando su temperatura es mayor a 65, y por lo tanto lo que voy a generar es una nueva variable, una nueva variable binaria. Básicamente, si la pieza es mayor a 65, escribo mayor. Si la pieza es menor a 65, escribo menor. Y tengo una variable, una nueva columna con variables mayor y menor, mayor y menor. Y vamos a capturar las proporciones que hay entre uno y la otra, digamos, entre mayores y menores asociados a cada uno de los operadores. ¿Ok? El asunto es que puede ser que lo que hace la chi-square en este caso es comparar el valor de las proporciones que estamos observando, de mayor a 65 y menor a 65, con las proporciones de trabajo que tiene, o que uno esperaría, dado el trabajo que tienen cada uno de los operadores. O sea, puede ser que a lo mejor un operador trabajó más que otro operador y por lo tanto es una proporción, en esa proporción mayor de trabajo es lo que deberíamos estar esperando, obtener mayor valor de 65 o menor que 65. Entonces, lo que hace la chi-square es comparar las proporciones que uno espera, en este caso, dado el trabajo que hacen los operadores. No sé, por ejemplo, un operador puede trabajar mucho más que otro, por decir algo, y ¿cómo voy a comparar las proporciones de uno y el otro? Puede ser que simplemente el efecto de trabajar más hace que las proporciones de llegada más, de temperatura más caliente o menos caliente, afecten mi medición. Entonces, lo que hace el chi-square es demostrar que o que efectivamente la proporción no hay un valor significativo más allá de la proporción que uno debería esperar, o viceversa, que efectivamente la proporción sí obtenida o observada es distinta a la que deberíamos esperar de acuerdo a la proporción de trabajo de cada uno de los operadores. Ok, abstracto. Vamos a la práctica con R. Veamos cómo funciona. Ok. Nuevamente estoy ahora en R y la idea es la siguiente. Voy a utilizar algunas de las herramientas de R y por lo tanto las herramientas de R es para separar datos en particular, y voy a usar una librería por excelencia que tiene R para trabajar con datos, que se llama deplir. Por favor, incluya. Ya ustedes deben haberla tenido, no necesitan instalarla, solamente llamarla. Llamamos a deplir. Deplir me permite hacer selección de datos. En particular voy a seleccionar los datos que me interesan ahora, que es operador y temperatura. O sea, voy a mezclar operadores y temperatura. Entonces, fabriquemos una nueva data, no sé, datos, le llamamos, por decirle algo, datos OT, operador temperatura. A ver si le llamo datos operador temperatura. Esto es lo que voy a hacer. Que va a ser simplemente seleccionar. Vamos a seleccionar de los datos, vamos a seleccionar operador y vamos a seleccionar temperatura. Eso es para no trabajar con toda la data. O sea, eso es lo que significa este comando select. De los datos, selecciona operador y temperatura. Y está mal escrito operador, porque es operators en inglés, ¿no? Operator. Entonces, haciendo esto y haciendo un heads de datos, operador, temperatura, lo que vamos a ver es simplemente que ahora tenemos solamente dos columnas. De todas las columnas que había, nos quedamos solamente con dos operadores. Veamos a ver cuántos operadores hay en principio, ¿no? Entonces uno podría escribir, por ejemplo, datos, operador, temperatura, y uno puede escribir signo escribir operators, y delante escribir unique, que nos permite indicar que solamente tenemos dos operadores, que son Laura y Melissa. Por lo tanto, tengo que comparar el trabajo de dos operadores, Laura y Melissa. ¿Ok? Eso es lo que quiero comparar. Vamos a introducir ahora una nueva variable que se va a llamar, una nueva variable que pongamos la etiqueta o una cosa así, donde la etiqueta va a ser más o menos, depende de la temperatura 65. Eso se hace, bueno, podemos generar una nueva data, damos OT, por ejemplo, OT1, que va a ser simplemente una cosa como mutate, es la forma de, el comando que uno usa para agregar una columna basado en otras, ¿no? Y lo que voy a hacer es if else, eso es una condicional, y hacemos lo siguiente, ¿no? Si temperatura es mayor que 40, entonces coloquémosle mayor. De lo contrario, coloquémosle menor. Y listo.
estrictamente es menor o igual, pero en nuestra mente está lo que significa, ¿no? Y pongámosle un nombre a esto. Vamos a escribir el labeled. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Hasta ahí? O sea, si yo llamo... Sí. hay un problema, un segundo de temperatura. Un segundo, temperatura mayor o igual. Error if else mayor 40, un segundito. Obvio, temperatura no found. ¿Por qué no lo encontró? Ah, por supuesto. Tenemos que indicarle dónde tiene que ir a buscarlo. En OT. Eso. Profe, ¿no debería ir dentro de el label? ¿Debería ir por fuera? ¿En qué sentido por fuera? No, el comando mutate me dice, primero, escribe tus datos, dónde tengo el nombre de tu dataset. Y después coloca el nombre, la columna que vas a trabajar. Todo eso que está ahí Ya, pero todo se escribe dentro de un paréntesis, mutate, la data. Hay otra forma de escribirlo, lo voy a indicar después, pero esta es la y el forma. label es solo el nombre de las columnas nuevas, ¿no? El label Sí. es el nombre de la columna nueva. Claro, O sea, ya. si yo lo llamo ahora, como lo hicimos acá, Mayor es los datos, por ejemplo, hagamos un head para darnos cuenta de lo que significa esto. Ups. Datos OT1. Entonces, se dan cuenta que aparece una nueva columna aquí. Claro. ¿Okay? Efectivamente, que lo que hace esta columna, por supuesto, está relacionada con esta, ¿no? En el sentido de que, bueno, evidentemente, se ve que esta temperatura 68 es mayor. Si hubiese una temperatura menor, ahí tendría... Y hay algo malo acá. Perdón, hay algo Que malo acá. la tercera fila sale que es mayor. Un segundo, hay algo extraño, hay algo malo. Perdón. Puso 40, pues tiene que ser 65. Según. Por Dios, por favor. Es que no sé por qué puse 40, pero, porque estábamos hablando del tiempo. Segundo. Entonces, eso. 65. Por favor, 65. Ahí sí. Ya, ahora estamos de acuerdo. Ok, gracias. Gracias por escribirme. Ahora, entonces ahí está correcto. Ahí está menor, ¿sí? 53, porque había puesto 40 por alguna razón. No sé por qué se me había ocurrido. Era Ya, el tiempo, okay. se confundió. Porque habíamos hablado del tiempo, en este caso estamos hablando de temperatura. Pero básicamente lo que yo voy a comparar es lo siguiente, voy a comparar cuántas veces a Laura le corresponde mayor o menor y Melissa lo mismo, para saber las proporciones que hay en uno y lo otro, ¿no? Y compararlas con las proporciones que aparece Laura y las proporciones con que aparece Melissa, ¿ok? Y debería ser, puede ser, si por ejemplo Melissa lo hace mejor que Laura, entonces va a haber un aumento en la proporción que no se condice con la proporción de trabajo. No sé si me logro entender. O sea, Laura y Melissa trabajan de alguna manera y hay proporciones de veces que aparece Laura y proporciones de veces que aparece Melissa. Entonces uno debería esperar que si hay un trabajo significativo de cada una de ellas, nosotros deberíamos esperar algo distinto en las proporciones de mayor o menor en el caso de envío de la pizza. Y eso es lo que hace el chi-square. Ahora, para saber las proporciones correctas, uno puede usar lo siguiente. Hay un comando de R que es muy bueno, que se llama tabla, que es justamente una tabla. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner en relación los datos OT1, operador, con los datos, vamos a hacer un match con los datos OT1, temperatura, label, mejor dicho. ¿Ok? ¿Qué es lo que dice esta tabla? Aquí me va a dar las proporciones. Me dice que Laura en 228 veces produce mayor y en 410 veces produce menor. Mientras que Melissa 246 veces produce mayor y 382 veces produce menor. Menor en el sentido de que la pizza para ella en 382 veces llega con valor menor básicamente a 65 gramos. Entonces, en principio yo podría decir, Melissa lo hace más mal porque 382 veces llega, disculpen, que Laura lo hace peor que Melissa porque 410 veces llega a la pizza más fría en particular, con una temperatura menor a 65. Pero eso no es cierto de 100%, porque yo no sé qué proporción trabaja Melissa en general con
cuántas veces trabaja Melissa o cuántas veces trabaja Laura. Entonces lo que hace la chi-square es utilizar esto como ingrediente. Vamos a guardarlo todo en una variable tabla. Guardémoslo acá en tabla. Y esa misma tabla que tengo arriba la voy a guardar y voy a llamar ahora a la chi-square. Chi-square test, y el ingrediente que le paso es simplemente la tabla de proporciones de un caso y del otro. El chi-square sirve para comparar dos variables binarias en particular, que es en este caso Laura Melissa como operador, no binaria, sino dos variables categóricas en principio. Y la variable labeled, que es mayor o menor, que en este caso es binario. ¿Okay? Puede ser que una de las variables tenga mayor categoría y por lo tanto tenga más proporciones asociadas a cada una de ellas. ¿Sí? Vamos a ver un ratito más otro ejemplo más. Ok, y corro el chi-square. ¿Y qué es lo que me dice chi-square? Que me da un valor. Primero, la hipótesis nula es que no hay diferencia entre uno y el otro. Es decir, que los operadores no se relacionan con la temperatura. Esa es mi hipótesis nula. Y mi hipótesis alternativa es que sí se relacionan. Es decir, sí hay una relación entre la etiqueta mayor o menor con lo que hacen los operadores. ¿Qué es lo que me dice este ejercicio ahora? Me dice que la proporción es 0,22. Quiere decir que es el error de rechazar la hipótesis nula ahora es muy grande, del 22%. Es decir, ahora no me convendría rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, no puedo asumir la hipótesis alternativa. ¿Cuál es la hipótesis nula? Que no hay relación entre operador y temperatura. ¿Y cuál es la hipótesis alternativa? Que sí hay relación entre operador y alternativa. En pocas palabras, lo que está indicando es que no hay ninguna relación entre operador. Si este dueño estaba pensando que el problema de su negocio se refería a que los operadores trabajaban mal, o alguno de ellos ya no puede despedir a uno de ellos porque no tiene razón para hacerlo, ¿no? En realidad están diciendo que tanto Melissa como Laura, que son los dos operadores, trabajan de la misma manera. O por lo menos no se puede capturar a partir de la data una diferencia estadística entre el operador y la temperatura de la pizza. ¿Ok? ¿Se entiende, no? Sí, profe. Ok, entonces, tres pruebas de hipótesis que son las que uno más usa. Esa es la que me gustaría, por eso fue el repaso un poquito, que son la t-test, la binomial y la chi-square. Son las tres, por naturaleza, las que uno usa prácticamente. Hay muchas más, cientos de otras hipótesis. De hecho, vamos a trabajar con algunas de ellas más adelante. Pero estas son las más usadas. Veamos una pregunta más, ¿no? Usando la chi-square para ver si efectivamente, porque es otra variante de hacerlo. Voy a nuevamente llegar a la presentación. Y esta es la chi-square analizada. Bien. Otra hipótesis que vamos a trabajar, y ahí está más o menos el comando que vamos a usar y en general, es que cada rama, o sea, vamos a ver ahora que la data tiene tres ramas. Lo vamos a considerar ahora. Tres ramas o tres sucursales. O tres branch, como se dice en inglés, ¿no? La pizzería tiene tres branch. La pregunta que este señor está tratando de hacer ahora es que, bueno, los branches trabajan distintos y reciben distintos números de orden, ¿no? En particular. Entonces, como son tres branch, yo quiero saber la proporción de orden que recibe cada una de las branch. En particular, si todas trabajaran igual, cada una recibiría un tercio de las órdenes. Un tercio una branch, un tercio otra branch, un tercio otra branch. Eso es lo que uno debería esperar si todas recibieran el mismo nivel digamos, de orden. De órdenes de PISA. Entonces lo que vamos a hacer es chi-square y vamos a comparar, y aquí está más o menos para hacer efectivamente, para poder indicar si una de las branches trabaja más que otra. Porque puede ser que el problema no esté en el operador, puede ser que el problema esté en los branches, que uno trabaja más mal que otro. O simplemente que uno recibe menos órdenes que otro. Entonces vamos a hacer un chi-square usando los datos por branch de los datos y vamos a compararla con las proporciones un tercio y un tercio. Eso es lo que uno quiere hacer, ¿no? Entonces, esto es lo que uno vamos a irme... No sé si se entiende el problema. Ahora, la proporción esperada de orden es que todos reciban un tercio. Y la proporción que yo quiero comparar es que efectivamente si es así o no usando chi-square. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a chi-square. Vamos a ir nuevamente a R. Perdón, voy a R.
Y voy a probar ahora usando chi-square. En este caso, si ustedes se fijan, a ver, datos, para saber una cosa, vamos a escribir primero, ¿sabe cuántas branches hay? Unique, datos, branch. Y me va a indicar que hay 3 branches, is, west y center. Esas son las 3 branches que hay. ¿Ok? Yo lo que voy a hacer ahora es una tabla. En particular puedo escribir la siguiente tabla. Table de datos branch. Esto es un comando de R que es muy interesante, que se llama tabla. Y me permite, de hecho puedo dividirlo por el número total de datos que tengo, ¿no? Que es el número de rows de la data, el número de filas de la data, ¿no? Y ahí me da las proporciones. Estas son las proporciones de trabajo, que son 0.33, 0.32 y 0.34. Mirando esto, uno puede decir, oh, la West tiene una proporción mayor, ligeramente mayor que el resto. Pero ese ligeramente mayor es estadísticamente mayor. Efectivamente, la West trabaja más que centro y este. Entonces, por eso, uno lo que podría hacer es pasarle esto a chi-square para que nos deduzca si efectivamente eso es un problema de... A ver, ¿qué le voy a pasar? La tabla. Te la paso como... perdón, aquí hice algo que no debía. No es que no debía, sino que lo hice donde no estaba. Voy a escribirlo acá y voy a escribir table branch acá y lo voy a comparar con las proporciones P igual a C, una lista de 1/3, coma 1/3, coma 1/3. Entonces voy a comparar esto. Ups, perdón, ¿qué hice acá? Es que hay un punto, no una coma. Por cierto, sí. Gracias. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Ok, eso es lo que me dice. Entonces, observen el p-value. El p-value significa que es 0.68. Quiere decir que podría cometer, si yo rechazo la hipótesis nula, ¿cuál es la hipótesis nula? Que no existe una diferencia de proporción de órdenes. Y la hipótesis alternativa es que sí existe, una trabaja más que la otra. Lo que me dice el resultado es que yo no puedo rechazar la hipótesis nula. ¿Por qué? Porque tengo un 69% de probabilidad de cometer error tipo 1, lo que es muy alto. Es decir, no debo rechazar la hipótesis nula. Y en eso me está indicando que no es que todos trabajan por igual. No sé si se entendió la manera de... O sea, tienen que, en mente, por favor, guarden la forma de trabajar con test students, con chi-square y con binomial. Esas son las cosas que uno debería trabajar. Ok, habiendo dicho esto, voy a pasar a otra parte un poquito. Va a ser una especie de picoteo un poquito porque quiero recordar algunas cosas de estadística y cómo la podemos hacer con R. O sea, esto es como un repaso muy breve de inferencia, prácticamente la inferencia que voy a usar en análisis de la data, y les voy a preguntar muchas veces sobre esto porque cuando ustedes tengan que decidir si hay una diferencia entre un valor y otro, ustedes tienen que hacer una prueba T, no pueden decir que, me pareció por la gráfica que esto va a ocurrir esto. No, tienen que hacer una prueba estadística para dar un resultado correcto. Por eso es el ejemplo que estaba tomando acá. Ok, vamos a repasar algunas cosas de estadística, ¿sí? Como les decía. Perdón, entonces, primera cosa, más que de estadística, voy a hacer algunas cosas que puedo hacer con R. Por favor, sigamos acá, si me siguen. Voy a ejemplificar algunos datos, algunas cosas, y después voy a mostrarle la presentación. Primero, a ver, ¿cómo partimos? Un grafiquito primero, cómo hacer los gráficos tridimensionales y definir funciones en R, cosa que creo que no lo había hecho con detalle, ¿no? Pero no importa, vamos a hacer. Primera cosa, ¿cómo defino una función en R? En particular, una función de 2 variables. ¿Por qué quiero esto? Porque voy a hablar de una función binomial. Por cierto. Perdón. Para no perder el tiempo con el tecleo. En la semana que tienen acá, semana, ¿dónde estamos? Python, Taller Estudios de Pizza Delivery, semana 4, ok. Lo que yo les pido ahora es que si ustedes pueden descargarse preliminares, acá entro a preliminar, y pueden copiar los ejemplos que están acá, para pasar rápidamente por estos ejemplos, para no demorarnos tanto con los ejemplos. ¿Qué es lo que son esos ejemplos? Bueno, trabajo con matrices
representación de una función de distribución binomial, o sea, normal, ejemplificar algunas funciones de distribución rápidamente. Y por favor, cópienlo en su hoja digamos, de R. ¿Ok? Yo voy a hacer lo mismo también para poder trabajar en general. Entonces, por favor, cópienlo. Eso. Y me dicen cuando ya estén listos para seguir. ¿Sí? Ahí voy a explicar rápidamente para no perder el tiempo. ¿Ya? ¿Lo hicieron? ¿Lo Profesor, copiaron? ¿ejemplos de qué? Son distintos ejemplos de distintas cosas. Ahí ya les voy a explicar al tiro qué es. Pero copia donde dicen preliminares, cópienlo todo. ¿Sí? Donde dicen preliminares. Quizás yo tenga un poquito distinto el resultado. Voy a pasar acá a mi R acá y quizás no tenga el mismo orden, pero ahora voy a explicar con detenimiento lo que significa preliminares, para poder entender o graficar lo que viene después. A ver, estamos en RStudio. ¿Sí o no? Sí, sí. Deben estar viendo RStudio. Y donde dice preliminares, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? ¿Lo copiaron? Sí, profe. Ok, buenísimo, gracias. Bien, primera cosa, yo quiero hacer lo siguiente. Yo quiero ir encaminándome hacia una estadística multivariada porque trabajamos con datos que tienen muchas variables. Por lo tanto, no me sirve una estadística univaluada únicamente. Univaluada significa todas las distribuciones que ustedes vieron en estadística y en inferencia, y la que hemos estado trabajando ahora se refieren a una sola variable en particular. Por ejemplo, todo lo que hicimos hasta ahora está basado en datos correspondientes a o una variable tiempo o a la variable temperatura y algunas mezclas que hacemos con los t-tests para hacer inferencia, pero no con una función de distribución conjunta, donde tengamos 2 o 3 o 4 o 5 variables adicionales. ¿Okay? Para hacer esto, para poder avanzar, voy a dar algunos elementos preliminares que tiene R, algunas herramientas de gráficos, de bidimensional o gráfico 3D, y algunas distribuciones como para ir avanzando. Entonces partimos con el primer gráfico y la forma con que se construye una función. ¿Okay? Entonces la primera cosa que tenemos aquí es una función. Así se define una función, f, así, usando el comando function. Aquí escribo los argumentos y entre llaves escribo en qué consiste la función. ¿Okay? La función en este caso es una función x al cuadrado menos y cuadrado. Quiere decir que si yo llamo, por ejemplo, imagínense que una función 2,1, al reemplazarlo me da 3. ¿Por qué? Porque 2 elevado al cuadrado es 4, menos 1 me daría 3 y el resultado es 3. Entonces, fíjense que ahora queda una función así definida. Lo que ustedes escriban dentro de la llave es en qué consiste la función que van a resolver. En lo que está entre paréntesis son los argumentos de mi función. ¿Okay? Entonces, con esa función de dos variables, que si dieron cálculo multivariable, se van a dar cuenta que es lo que se llama un hiperboloide. Voy a dibujar el hiperboloide ahora. ¿Cómo se dibuja un hiperboloide? En particular, para poder hacer dibujo en R tridimensional, uno tiene que definir quiénes son las X y quiénes son las Y que le voy a pasar a mi función. Esto significa que la X va a ser una secuencia que va desde menos 1 hasta 1, con un intervalo o con un paso de 0.1. Entonces eso es lo que significa eso que está ahí. Entonces desde menos 1 hasta 1 con un intervalo de 0.1. Eso es lo que significa eso. Entonces generamos una secuencia para las X y una secuencia para las Y. Es decir, ¿dónde están todos los puntos de los ejes? Eso es lo que voy a escribir. Para fabricar ahora el valor de Z, ¿Z qué cosa es? Es el valor, es la secuencia de puntos que se va a obtener a partir de X y Y, usando la función f que definimos arriba. Esta es la función f. Aquí deben de colocar el nombre de su función. Entonces, ¿qué es lo que es outer? Toma todo lo que está en x, todo lo que está en y, lo reemplaza en la función f y da un valor de z, y con eso crea una grilla o una malla de 3 valores, que son las 3 coordenadas donde voy a dibujar un punto. ¿Ok? Entonces eso es una malla. ¿Ok? Y con eso generamos con el valor outer, se va a guardar en z, y z es la variable dependiente. Z es igual a una función de x y de y, en este caso z es igual a x al cuadrado menos y cuadrado. No sé si en algún momento si me quieren hacer una pregunta me la hacen, ¿no?
Entonces, R tiene un comando que es bastante fome, que se llama perspectiva, donde yo le paso la X, le paso la Y, le paso Z, y le paso dos coordenadas, phi y teta, que son las coordenadas esféricas. Phi, recuerden lo que es, y teta, recuerden lo que es dentro de cálculo multivariable, son coordenadas esféricas, y me permite ver la inclinación o la variación que tiene la gráfica, los ejes de la gráfica. Ustedes pueden ir experimentando con distintos phi y con distintos teta. Ahora, esto cuando uno lo calcula, se ve una gráfica que no es muy espectacular, pero sí, ¿por qué? Porque no la puedes mover. Pero cuando ustedes van a hacer un paper o van a escribir un manual o van a escribir algo texto, esto es bastante más bonito así, sobre todo cuando son papers en blanco y negro. Es mejor ocupar perspectiva que la función que voy a escribir ahora, que es mucho más sofisticada, mucho más bonita, pero la gráfica cuando tú la pones como una imagen en su informe no se ve tan bien como esta. ¿Okay? Repito, ustedes pueden ir cambiando, no sé, si yo cambio aquí, no sé, 30, vamos a poner 30, y hago la gráfica, se va moviendo la gráfica, ¿no? Vamos a poner 10 grados, y la gráfica se va tornando de distintas maneras. ¿Okay? Entonces, cambiando el phi y el teta, vas dando vuelta a tu gráfica para que se vea mejor, en 3 dimensiones. Repito entonces, definir la función, definir la secuencia para la X, la secuencia para Y, fabricar el Z usando el comando alter y usar perspectiva. Ahora, plotting, ustedes pueden cargar plot, si ya lo cargaron anteriormente, me permite ver esto en 3 dimensiones y además se mueve. Entonces, ¿qué es lo que hace plotting? Le paso el valor de Z, que ya está definido arriba, con una colita de chancho. Esa es la forma de hacerlo. Me pregunto, ¿por qué colita de chancho? Bueno, es porque es la forma que se usa siempre plotting. Y le coloco los colores que yo quiero y le adiciono la superficie. A la superficie lo puedo dejar vacío, puedo dejar un paréntesis vacío, o le puedo agregar que me dibuje también los contornos, o los contours, acá, y que me haga proyecciones sobre el eje Z. Veamos qué es lo que se ve antes, más que nada, para que se den cuenta de lo que es. Entonces, debería verse algo como esto. Si yo, ahora esto es un poquito mejor, se ve la gráfica en mejores condiciones, pero repito, si yo quisiera hacer un diagrama en blanco y negro, como en perspectiva es mucho mejor para hacerlo que este. Entonces, cuando yo me muevo acá, a ver un segundito, a ver repito, ustedes pueden tomar el zoom acá. Zoom, ahora les muestro, voy a salirme un poquito de... Bien, deberían estar viendo la gráfica. Y la gráfica se puede mover y adicionalmente te puedes mover, incluso por debajo puedes ver cómo se dibujan las curvas. ¿Ok? Entonces, esto es... Salgo de acá, un segundo. Es para hacer un dibujo en 3D. Bien, ¿para qué quiero esto en principio? Quiero dibujar, ahora ustedes van a cargar tres nuevos paquetes, porque vamos a dibujar una función binormal, o sea, de normal bivariada, para ser exacto, una función de distribución normal bivariada, usando esa misma gráfica, usando ese tipo de gráfica. Y para hacerlo, por favor, carguen las librerías más M normal, que significa algo así como multivariada normal, y también el multivariada T normal. Son 3 tipos de paquetes. Y por favor, si no lo tienen, si les sale error, porque no lo tienen, instálenlo en este momento. Por favor, y me dicen cuando estén listos. ¿Ok? Yo voy a explicar un poco más en detalle esto, lo que viene ahora, a partir de la presentación. Por favor, entonces coloquen esta librería y me dicen cuando esté listo que lo que vamos a hacer es graficar una función de distribución normal bivariada. Mientras ustedes están cargando, yo les voy indicando en la presentación, a ver si voy a la presentación, perdón, un segundo, la presentación, voy a cambiar la presentación. Perdón, la presentación. Ustedes vayan cargándola y me dicen cuando la tengan lista. Esto sería presentación, ¿perdón? ¿Dónde está? Ups, lo perdí. Aquí está, media varianza, qué sé yo. Ya. Esta presentación la tienen arriba. Esto es una función de distribución normal con una única variable. La función normal con una única variable es esta.
esta función que está acá. Y ahora toda esa gráfica lo vamos a hacer, vamos a definir esto bien correctamente. Y esta sería una función de distribución bivariada. ¿Dónde está? Donde aparezca acá. Esta es la función bivariada. En general, los elementos que hay que pasarle a la función normal es el valor mu, es decir, el valor promedio, y adicionalmente, en vez de pasarle la varianza, o en este caso la varianza, que no es un número, sino que en este caso sigma va a ser una matriz, que se llama matriz de covarianza. Y la función de distribución ahora se escribe de esta manera, donde estas rayitas acá son determinantes, y lo que está acá adentro es la función esta es una matriz y estos son vectores. ¿Okay? Porque ahora son vectores con muchas variables en particular. Lo interesante de esto es que no tienen que aprenderse de memoria toda la función, sino que justamente los paquetes que están cargando en este instante tienen contenida estas funciones. ¿Qué es lo que hay que entregarle como parámetros? Bueno, tengo que entregarle la matriz de covarianza y tengo que entregarle el valor mu, que es el valor promedio. Recuerden que en una función de distribución normal univaluada, uno le entrega el valor mu, que va a ser un número, que es el promedio, y le entrega la varianza, que va a ser un número. En el caso multivariado, mu es un vector para cada variable, y sigma es una matriz, básicamente. ¿Okay? Repito, es la primera aproximación que ustedes tienen a esto, solamente estoy tratando de introducir haciendo los preliminares para poder entrar a la presentación correctamente. ¿Okay? Entonces no se preocupen tanto por el momento de que si no capturaron todos los detalles, pero sí me interesa cómo graficarlas para después poder seguir avanzando. Ok, entonces, si yo supongo que ya cargaron estos tres paquetes, una vez que ya lo instalaron, entonces llamen a los paquetes. Voy a hacer una muestra, generar una muestra de 200 puntos, y eso es lo que significa n igual a 200. Voy a introducir un vector, porque ahora son dos variables, por lo tanto el vector promedio está compuesto del promedio de la variable x1 y el promedio de la variable x2. Eso es lo que significa. Entonces es un vector que tiene 3,2. Y como tiene dos variables, la matriz de covarianza la voy a definir de esta manera. Acá la voy a definir. Si ustedes, por ejemplo, llaman a sigma, por ejemplo, a sigma acá tal cual, se genera una matriz. Y esa es una matriz que está compuesta por 1, 1,5, 1,5, es una matriz simétrica, sobre la cual en la próxima clase vamos a dedicarnos muchísimo tiempo a tratar de entender qué significa la matriz de covarianza, porque ese es el elemento fundamental que nos va a ayudar a resolver todos los demás problemas. La matriz de covarianza contiene toda la información de una función de distribución multivariada. Por lo tanto, repito, es la primera aproximación que ustedes tienen a la matriz de covarianza en sí mismo. Espero que a lo mejor en inferencia hayan dado algo de matriz de covarianza, no sé si lo hicieron, ojalá que sí, más allá de la varianza misma. Ok, entonces, yo lo que voy a generar ahora es una función con muchos valores. En la i la voy a generar usando una muestra de 200 puntos, pasándole el vector y pasándole sigma, que es una matriz, ¿ok? Y eso es lo que le voy a generar, ¿ok? Genero i de esta forma. Ups, segundo. Mu no está definido porque tengo que definirlo. Ahora sí. ¿Ya? Y está definido la i. Ahora voy a generar una grilla de la misma forma que lo hice arriba. En vez de con una secuencia aquí arriba, hice una secuencia, aquí voy a explicitar la secuencia de mejor manera. Voy a indicar desde dónde quiero la secuencia. Bueno, la secuencia para la x va a partir del valor promedio 1, es decir, del valor 3, menos 3 veces la desviación estándar correspondiente, o la varianza, porque 3 veces para que tener un espacio suficientemente grande, voy a darle 3 veces, necesito tener, por ejemplo, una malla donde se va a mover la x, donde se va a mover la y lo que voy a hacer para poder dibujar una función de distribución arriba de tipo una especie de campana de Gauss, pero ahora bidimensional o tridimensional, yo necesito tener los espacios para poder generar la campana lo más grande posible, y eso se mide con 3 desviaciones estándar, ya suficiente como para capturar casi toda la gráfica. Por eso escribo desde menos 3 desviaciones estándar hasta más 3 desviaciones estándar. ¿Ok? ¿Y cuántas veces voy a escribir? Bueno, dame 200 puntos para cada uno de estos espacios. Entonces hago esto, y con Z, usando el comando auto, fabrico y la función que depende de quién, de estas dos grillas,
Y esta D significa, es la densidad, que me calcule la densidad, función de densidad bidimensional, normal. Ok, hago la gráfica, repito, a donde único quiero llegar hoy es a la gráfica. Hago la gráfica y después, repito, vamos a dedicarnos en la próxima clase a entender con detalle qué significa la función normal bivariada y cómo la voy a usar. ¿Okay? Listo, entonces hago nuevamente plot y aquí tengo una gráfica que es la distribución normal que uno habitualmente conoce, con cierta desviación estándar, etc. Pero ahora es bidimensional. O sea, una especie de, como de campana, un poco deforme. ¿Por qué está deforme? Porque la matriz de densidad, disculpe, la matriz de covarianza tiene cierta forma. Si hubiese puesto puros 1, por ejemplo, si hubiese puesto 1 acá, a ver si me... Fijan la diferencia si yo coloco acá, en vez de menos 1 y menos 1, menos 1.5, coloque 1 y 1, y vuelvan a hacer la gráfica, vea que se vuelve como simétrica la figura. Vista desde abajo se ve como una especie de elipse, así. Básicamente una gráfica es como si acá tendría la variable x1 o la variable x, y aquí sería la variable y, y hacia acá, observen que este punto, eso que está acá, esos puntos que se van armando, es como una especie de puntitos que van armando una elipsis, significa que las dos variables están correlacionadas. Vista desde abajo. Vista desde arriba se ve como las probabilidades están hacia arriba, las probabilidades de que aparecen esos puntos. Por supuesto que en el medio, ¿en dónde está en el medio? Aproximadamente entre 3 puntos algo, entre los valores de x y y igual a 3 puntos algo, 3,2 parece que sea el promedio, en 3,2 vamos a tener justamente el valor central. Está normalizada en todo caso, está la variable. Ok, ¿se entiende o no la gráfica? Al menos, no estoy indicando que se entienda en qué consiste, sino que se entiende cómo se hace la gráfica. Eso es lo que me preocupa nada más hasta el momento. Igual vamos a explicar en la próxima clase un poquito más en detalle. ¿Hasta ahí se entiende? Ok, espero que sí. Parece que... Sí, profe, más o menos. Hay que interiorizar un poco más, quizá. Ya, ok, estupendo. Bien, vamos a hacer lo siguiente. A ver, ya que me tengo un solo minuto más, no puedo hacer mucho más en principio. A ver qué es lo que podríamos trabajar al principio. Solo una cosa más hasta el final. Por favor, en preliminares, ustedes tienen cómo se arman las matrices. Lo último que digo en el día de hoy. ¿Ok? ¿Cómo se arma una matriz en R? Por favor, busca donde dice A es igual a una matriz de esta forma. Por favor, antes de trabajar algo más sobre el tema. ¿Ok? Y termino ahí con esta expresión. Ya no me queda nada de tiempo, así que les aconsejo lo siguiente: tomen preliminar y ejecútenlo completo. Lo que acaban de hacer, ejecútenlo completo. ¿Qué es lo que necesitan en los preliminares? ¿Cómo se introduce? Primero, cómo se dibuja una función en 3 dimensiones. En particular, cualquier función que ustedes definan o una función de tipo como la que acabamos de definir, que es una función multivariada. Segundo, ¿qué otra cosa tienen que saber? ¿Cómo se introduce una matriz en R? Acá observen que la matriz, yo doy un conjunto de números y cuando llamo a la matriz A, le estoy indicando que yo quiero que sea una matriz de 3 filas y que observen cómo se va llenando la fila. Se va llenando 0, 1, 3, 0, 1, 3, se llena la primera columna. Después los próximos números serían menos 1, 0, 4 y se llena la otra columna. Y 0, el otro sería 1, 1, 0 y se llena la otra columna. Entonces ustedes escriban acá 9 números y le indican que necesito 3 filas y que no lo haga que no vaya llenando horizontalmente by row, sino que vaya llenando por columna. Si ustedes, por ejemplo, coloquen aquí true, observen cómo se llena la matriz. La matriz se llena ahora, si yo llamo A, ahora se llena 0, 1, 3, está la primera fila. Después viene menos 1, 0, 4, menos 1, 0, 4 y se llena la primera fila. Entonces ustedes tienen que indicar cómo lleno la matriz. O por filas o por columnas. Repito, si yo hago sí falso, se va a llenar por defecto por columna. Los primeros 3 números van a ser hacia abajo, la primera columna, la segunda columna, la tercera columna, en dependencia de los números. ¿Okay? Si yo quiero hacer una multiplicación de 2 matrices, por ejemplo esta y esta, la multiplicación de matrices en R se utiliza usando, en vez de un asterisco entre 2 signos porcentaje, y se multiplican las 2 matrices, y este es el producto de 2 matrices. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué le pido hacer? Primera cosa, cómo dibujar una función, varias variables en 3 dimensiones. Segundo, cómo introducir una matriz en general. Y tercero,
que verifiquen, ¿dónde está la verificación? Los distintas, ahí, yo puse algunos ejemplos, ¿dónde están los ejemplos? No los veo por ahí. ¿Dónde está? Ya, de función de distribución, varias funciones de distribución que están dentro de preliminares, que es la distribución uniforme y la distribución binomial por ahí. Ustedes lo tienen más ordenado que yo, porque yo se lo escribí más o menos a mano. Entonces, repito, ahí termino, ahora sí termino. ¿Qué tienen que ver en preliminares? Ahí para terminar. Gráficos de funciones bidimensionales. Segundo, las distribuciones de tipo uniforme y distribución binomial y distribución normal. Y 3, cómo se introduce una matriz en R. Y eso es mi preliminar para poder explicar lo que viene, todo esto que estoy explicando de mejor manera en la próxima clase. Por favor, corran entonces preliminares antes de la próxima clase. ¿Alguna duda? Ya me da miedo preguntarle si hay alguna duda. Por lo menos se entendió la parte de inferencia estadística. Igual hay que echarle un vistazo. Sí. Ok. Ya, primera, repito, en clase hoy es como, lo que pasa es que estoy tratando en una sola clase tratar de trabajar con distintas cosas. Una, las inferencias. Dos, trabajar con las gráficas, cómo se introduce matrices y cómo R trabaja con algunas distribuciones. Entonces, me he quedado mucho por decir. Entonces, por favor, ejecuten preliminares y traten de ejecutar todo lo que está ahí. Ojalá puedan bajarse todo y ejecutar todas las hojas que están ahí. Y leer, para recordar, lo que son la inferencia básica, para recordar cómo funciona. Y hay otros ejemplos también en la presentación. Ya, los dejo entonces por hoy. Eso. Chao, chicos. Nos vemos en la próxima clase y espero que nos vaya mejor en la próxima Chao, clase. profe. Gracias. Chao, Esté bien. Chau, chau. chao. Chao. Gracias, profe. Chao. Profe, Chao. cuídese. Chao, profe, que esté bien. Chao, chao. Estén bien.